Diputados vuelve al Senado. César Litvin está en línea. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? Un gusto saludarte a vos y todo el equipo. Gracias, César, muy amable. Bueno, ¿nos podés contar bien desde el llano, como lo sabés hacer, qué significa esto que se discutió hoy allí en la Cámara de Diputados? Sí, primero quiero decir, bienes personales es un impuesto que se creó en el año 1991, por 9 años, y ya soplaron la velita de los 30. Mirá. O sea que esto marca de alguna manera un escepticismo respecto a los impuestos que nacen transitorios y se vuelven permanentes. Como el impuesto al cheque, por ejemplo. Por ejemplo, sí. ¿Se sigue cobrando ese impuesto cuando depositas y cuando emitís? Sí, impuesto a los débitos y créditos. Mirá. Nació por 1 año y ya es mayor de edad. Claro. Porque nació en el año 2001. ¿Sí? Mirá. Ya pasó los 21. ¿Sí? Este impuesto, para que la audiencia lo entienda, porque estamos hablando de impuestos, un tema complicado y además afecta al bolsillo de la gente, nació con un pecado original. El pecado original que no contempla las deudas, solo los bienes. Quiere decir que aquellas personas que están con muchas deudas y pagan este impuesto van a pagar mucho más de su capacidad económica, porque no se contempla las deudas salvo por deudas vinculadas a la vivienda permanente, ¿no? ¿Qué pasa con este impuesto? Bueno, este impuesto, que se utiliza muy poco en el mundo por los efectos económicos adversos que tiene sobre el ahorro, la inversión, o la gente que se va a cambiar de residencia fiscal para evitar el efecto de estos impuestos. De hecho, en el año 2000, por este impuesto, 2020, perdón, por este impuesto, mucha gente se fue a radicar a Uruguay, sí, que los recibía con vacaciones fiscales por 10 años. Y algunas empresas a Paraguay. Así es. Sí. Bueno, este impuesto ha tenido ahora, hace pocos minutos, una media sanción en Cámara de Diputados donde establecen lo siguiente. En primer lugar, el mínimo no imponible, que era de 2 millones de pesos, así lo digo, 2 millones de pesos, un absurdo, porque viene desde el año 2019 sin actualizarse. Bueno, ahora llega a 6 millones de pesos, de 2 millones a 6 millones. A mi gusto todavía tiene sabor a poco, porque 6 millones no es una auténtica capacidad económica para pagar este impuesto, cuyo seudónimo cuando se lo creó se llamó Impuesto a la Riqueza en el año 91. O sea que esto lo pagaban los ricos. Claro. Por el otro lado, hay una exención muy puntual para las casas habitaciones, la vivienda, en la medida que el valor de la misma no superaba los 18 millones, quedaba exenta, ¿sí? Y si superaba, se gravaba por la diferencia. Bueno, ahora han actualizado de 18 millones a 30 millones de pesos. Hasta ahora vamos más o menos bien. Igual nos queda el sabor a poco, pero vamos más o menos Claro, el tema es que por la inflación tienen que ir corriendo ese monto porque quedás en offside y paga gente que pobre, ¿no? Claro, o sea, de rico poco. Claro. Exactamente, esto ya lo estaba pagando la clase media baja. Claro. En tercer lugar, se establece ya una actualización automática que antes no existía, y esto es bueno porque de alguna manera se va a contemplar anualmente la inflación, ¿sí? Pero bueno, ahora viene la parte más fea. Este impuesto tiene alícuotas que se llaman progresivas. ¿Qué significa? Cuanto más bienes tiene, más paga impuestos. Y para bienes en la Argentina, la alícuota rondaba entre un 0,5% sobre el valor de los bienes hasta el 1,25%. Bueno, este proyecto incorpora 2 escalones más. Para más de 100 millones el 1,50% y para más de 300 millones el 1,75%. O sea que para aquellos que tienen bienes en la Argentina van a pagar bastante más impuestos cuando superan estos montos. O sea, en una palabra, acá han aumentado impuestos con estas modificaciones. Sí, y viene lo peor,
vuelve la sobrealícuota para bienes en el exterior, que quedó trunca con la no aprobación del presupuesto. En todo su esplendor, para los que tienen bienes en el exterior, van a pagar hasta el 2,25, que para gravar bienes es una alícuota muy alta, no se usa en el mundo esto, porque en algunos casos esta alícuota puede generar un efecto de confiscatoriedad sobre la renta que producen los bienes. Ahora, César, contame lo siguiente. ¿Cómo no entender ante esta situación y que porque recordemos que retenciones y ganancias también eran temporales y vinieron para quedarse, porque ahí las tenemos, por algo crece la informalidad? En Argentina la economía informal está en un crecimiento permanente. Así es. ¿Alguien la contabiliza? ¿Hay forma de contabilizar, César, la informalidad? Mira, hasta hace un par de años se pensaba que era un 33%, yo creo que hoy está entre el 40 y el 50%, es muy difícil medirla porque es economía subterránea, ¿no? Claro. Pero más o menos hay algunas estimaciones que rondan entre el 40 y 50%. Pero esto se explica por lo siguiente: a medida que aumenta la presión fiscal y aumentan los impuestos, es mayor el premio que se llevan los que están en la informalidad. Entonces, de alguna manera se está incentivando, motivando la informalidad con tan alta presión fiscal. Y te digo algo, si no existe esa informalidad, ya el país se hubiese estallado, pero sin duda. O sea, es más, hasta dudo si tenés el nivel de pobreza que dice que tenés, porque es gente que estaba en clase media, tenía un taller con el personal como corresponde y pagaba todos los impuestos y dice, no doy más, me cansé. Bajó la persiana, sigue con el taller, pero puertas cerradas y en la clandestinidad. Para quien toma nota, dice, no, ese quebró, se fundió. Pero en la realidad está funcionando. Claro. Esto hace que en una economía de tanta inestabilidad y con tan alta presión fiscal, una parte, no toda, una parte de la informalidad es de subsistencia. Claro. César, fuerte abrazo, felicidades y gracias por ser atento siempre cuando te llamamos. Gracias. Igualmente, abrazo grande. Gracias. Adiós. César Litvin. Está claro, ¿no?